Mira que he estado intentando ignorar el tema de las NFTs todo este tiempo, pero bueno, va a Paris Hilton y le da por sacar una serie de NFTs hace unas semanas y claro, el tema ya no es ignorable anymore. Si os sentís igual de perdidos que yo con el tema de las NFTs, habéis llegado al vídeo adecuado. Porque yo voy a intentar explicar lo que son las NFTs, pero bueno, como si tuvieras 5 o 10 años, quizá 15. Mira, aún no lo he decidido. Y Paris, si me estás viendo, look what you made me do. ¿Qué son los NFTs? NFT significa Non-Fungible Token, o en español, token no fungible. Y prácticamente lo que significa esto es que son ítems digitales únicos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nada, dadme like, suscribiros. Es broma. Tal vez hayáis oído que los NFTs son criptoarte y que además son como una evolución del mercado del arte. Así que nada, vamos a hablar del mercado del arte. Ahora yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto crees que vale materialmente un Goya? Pues la verdad es que quizá no sean más de 2.000 pavos o 1.000 incluso. Si únicamente contamos con el lienzo, los materiales, las horas de posado de los modelos y las horas de trabajo de Francisco de Goya, que yo no sé si Carlos IV había hecho un contrato o si era freelance o si cobraba en honor. Mira, eso da igual. Si solamente contásemos con esos valores, un Goya quizás solamente se quedaría en unos pocos miles de euros o incluso cientos. Pero un Goya no te vale eso, vamos, ni de coña. O sea, un Goya te valdría millones de euros. Y además, la obra de Goya se considera patrimonio artístico español, así que ya incalculable. Can't afford it, baby. Y eso es porque al valor original que hemos dicho que podría tener el cuadro, se le tiene que añadir que Goya fue un pintor icónico, consagradísimo de la historia española, y además sus cuadros tienen un valor como documento histórico. Pero sobre todo, y muy muy importante, no hay muchos Goyas por el mundo. Por muy prolífico que pudiera haber sido Goya en su vida, él no producía sus cuadros en serie. Solo hay una maja vestida original, solo hay un vuelo de las brujas original y solo hay un quitasol original. Así que si tú mañana, digamos que tuvieras la oportunidad de comprarte un Goya, pues te tocaría competir con muchísima gente a golpe de talonario. Porque esto, queridos amigos, es el concepto de escasez. Cuando hay muy poco de algo que está muy demandado, el precio se dispara. Y el mercado del arte aprovecha ese concepto como nadie. Porque los artistas normalmente solamente realizan una copia original de cada uno de sus trabajos, y por lo tanto esa escasez les proporciona mucho más valor. Ahora bien, hay algo que ha estado en auge durante los últimos años y se trata del arte digital. Y aquí el mercado del arte se choca contra un muro, porque el arte digital no comprende de escasez. Una obra de arte digital se podría copiar una y otra y otra y otra vez y que hacer muchos más duplicados y no perdería absolutamente ni un solo atributo, ya sea una foto, una ilustración digital, un vídeo, un meme, una canción, un GIF animado, da igual. Siempre puedes hacer copy-paste y tendrías exactamente el mismo archivo. Entonces, ¿qué podría hacer el mercado del arte para sortear esa barrera? En efecto, criptoarte. Bien, aquí la cosa se pone interesante, así que atentos. El criptoarte está basado en la tecnología blockchain. Y la tecnología blockchain, como su nombre indica, es una cadena de bloques. Básicamente, blockchain funciona como un gran libro de cuentas. Pero lo fascinante de ese sistema es que permite que los datos y las operaciones estén descentralizadas y súper mega encriptadas. Como todavía no sé hacer animaciones guays, pues te voy a explicar esto con Figma. Tú imagínate que tu amigo Paco le quiere transferir 100 euros a tu amiga María. Pues con el sistema tradicional, Paco tendría que estar pidiéndole a su banco que envíe 100 euros a la cuenta de María. El banco lo que hace es restarle el dinero a la cuenta de Paco y se comunica con el banco de María para decirle que pues, anote 100 euros a su favor. El banco de María lo que hace es anotar la operación y así se obtiene pues, un registro de cómo se ha movido 100 euros de una cuenta a otra. Aquí de lo que dependemos es de una operación muy centralizada en los bancos y además pues, los bancos se van a llevar una comisión por cada operación que realicen. Ahora bien, con blockchain la operación sería diferente, porque Paco lo que haría sería utilizar una plataforma para enviar el dinero a María. Cada transacción de información se representa en la red como un bloque, y cada bloque se envía a una red de ordenadores que están alrededor del mundo. Y esta red pues ejecuta complicados cálculos para verificar si el bloque se acepta o no. Y una vez que lo verifican, pues el bloque se añade a la cadena de bloques que conforman el registro de transacciones y pues se hace efectivo. Pues como veis aquí, los bancos están completamente fuera de juego porque sería más bien esta red de millones de ordenadores la que se está encargando de hacer las transacciones. Bien, pues resulta que la tecnología blockchain permite muchísima seguridad y es principalmente por tres razones.
La primera de ellas es que en la red nadie sabe la verdadera identidad de Paco o de María. Para la red ellos solamente son dos randoms encriptados. La segunda es que la propia estructura de los bloques lo vuelven imposible de piratear. Cada bloque del que estamos hablando contiene 3 elementos que son únicos. Y la tercera razón por la que blockchain se considera un sistema muy seguro es porque para que se produzca todo esto, tiene que haber millones de ordenadores haciendo operaciones y vigilando que todo sea coherente. Y todas las operaciones necesitan pasar por el visto bueno de más del 50% de los ordenadores que conforman la red. Esto, bueno, sería más o menos una simplificación de cómo funciona blockchain. Y el criptoarte se basa en esta tecnología. En plan, pues imagínate, tal artista ha creado X obra de criptoarte. El artista pues se lo vende a Manolo, Manolo se lo vende a Laura, Laura se lo vende a Federico, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que de esta forma, blockchain garantiza el registro transaccional de una obra de criptoarte. Ahora las obras de arte pueden ser compradas y vendidas con un registro muy seguro sobre su autoría y su posesión. Y se dice que esto supone cierta democratización en el mercado del arte, porque ahora cualquier artista, sin necesidad de ser famoso, podría vender sus NFTs y cualquier persona alrededor del mundo podría comprarlo. Y la gente se ha vuelto loca con esto. En serio. El artista que mejor se lo ha montado es Beeple. Para ponernos en situación, hasta octubre del año pasado, Beeple vendía sus obras por más o menos unos $100. Pero ese mismo mes logró vender un stock de NFTs por la diabólica cifra de $66.666 por obra. En diciembre logró vender un stock por $3,5 millones. Y en marzo de este año rompió el récord de ventas vendiendo un NFT por $69 millones. Y claro, todo el mundo quiere apuntarse al carro. Ya el año pasado, la cantante Grimes vendió un vídeo de 50 segundos por $400.000. Y hace muy poco, el artista Pac vendió un píxel gris, por $1,3 millones. Y por supuesto, pues luego llega Paris Hilton en abril y dice, pues nada, aquí vendiendo mis NFTs. Porque claro, esa mujer todo lo que toca es oro. Y resulta que aparece que es una fanática de las criptomonedas y de blockchain y de cosas así. Y es que los NFTs que ha creado, en serio, que son una puta fantasía. Son todos así en plan inspirados en su propio mundo, el mundo de Paris, y lo ha hecho en colaboración con el artista digital Blake Catherine. Pero esto no se limita únicamente al arte digital. Hay más cosas que pueden ser consideradas un NFT. Por ejemplo, Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, pues ni más ni menos ha vendido hace un mes el primer tweet de la historia por casi $3 millones. Y como veis, no es que sea el más inteligente de los mensajes. Y yo currándome mis tweets y resulta que no llegan ni a los 3 likes. Y mientras estaba documentándome para este vídeo, ocurrió otra fantasía. A ver, seguramente que conocéis este meme, que es el de Disaster Girl. Pues acaba de ser vendido por $500 millones por Zoe Roth. ¿Y quién es Zoe Roth? Pues la propia niña de la foto. Y es que me parto, claro, para nosotros ella es como que ha vendido un meme, pero en realidad lo que ha hecho es vender su propia foto. Bueno, muchas cosas que he leído sobre el criptoarte parecen indicar que se considera como una evolución del mercado del arte. Antes os había explicado que uno de los pilares importantes del mercado del arte consiste en la unicidad, en la originalidad de la obra, en su capacidad de ser única. Pero en los NFTs, lo único que podemos llamar único sería el bloque de la cadena de blockchain donde aparece quién es el propietario. Porque si tú haces copy-paste de un NFT, pues tienes en tu ordenador exactamente el mismo archivo, exactamente la misma obra. Tú, ¿pero qué estás mirando? A ver, ¿te estás enterando? Perdón, es que estaba bajándome unos cuantos NFTs famosos para, bueno, luego ponerlos en este mismo vídeo. Entonces, ¿qué sentido tiene que seas el propietario de una obra de arte al que pueden acceder todo el mundo y copiarla y descargársela? Bien, pues a ver, el primer sentido que le veo es el más lógico, y es que tú comprando una obra de NFT lo que haces es estar dando apoyo a un artista que te gusta. Y luego en el segundo sentido que encuentro, y que está mucho más ligado con el mercado del arte, es poder especular con la obra. Comprar criptoarte con la esperanza de que su valor suba y poder venderlo por más dinero. Y eso puede ser maravilloso, espeluznante, extravagante, lo que tú quieras, pero no queda exento de cierta parte que da mal rollo. Resulta que el mercado de los NFTs está creciendo mucho y depende de la tecnología blockchain, y esa tecnología no es precisamente muy eco-friendly. Antes yo estaba intentando simplificar todo diciendo a ordenadores alrededor del mundo, pero en la mayoría de casos estos no son ordenadores como los que tú tienes en casa. Son auténticas granjas de tarjetas gráficas funcionando constantemente para que todo esto rule. Y eso conlleva un desmesurado gasto energético. De hecho, el artista Johnny Lemercier, no me acuerdo, es francés. Este artista calculó que más o menos la venta de un NFT consumía tanta electricidad como su propio estudio durante 2 años.
Os dejo algunos links en la descripción por si queréis saber más del asunto. Y ya nada, ahora sí, muchas gracias por ver el vídeo, de verdad. Y nada, pues nos vemos muy pronto. ¡Chao!